Buenos días, compañero y profesor. Mi nombre es María José Pérez. Mi grupo está conformado por Camila Velaides y Luis Arias. Y en esta ocasión les hablaremos sobre la alelopatía. Contamos con una tabla de contenido que presenta conceptos, características de la alelopatía, tipos de alelopatía positiva y negativa, naturaleza química de los agentes alelopáticos, ejemplos generales, ejemplos en el reino vegetal, ejemplos en agroecosistemas y por último, alteración antrópica. Empezaremos por el concepto. La alelopatía se trata de un fenómeno biológico en el que un organismo genera compuestos bioquímicos que tienen influencia sobre la supervivencia, crecimiento o reproducción de otros organismos. Estos compuestos pueden representar efectos benéficos o perjudiciales para los organismos receptores. Entre estos compuestos están compuestos alifáticos como ácidos o alcoholes, lípidos, ácidos grasos, terpenos o compuestos aromáticos. La liberación de compuestos puede darse en forma volátil a través de lixiviados o de exudados de sus raíces. El efecto de la alelopatía no es total para bien ni para mal, sino que varía en grado según las características de los organismos implicados. El término de alelopatía fue empleado por primera vez en 1937 por el profesor australiano Hans Molisch para referirse a los efectos perjudiciales sobre una planta debido a metabolitos liberados por otra. Este fenómeno es ampliamente utilizado en cultivos agroecológicos para impedir, inhibir o estimular el crecimiento de otros organismos. De esa forma, se disminuye o erradica completamente el empleo de productos químicos artificiales. Bueno, aquí estamos viendo una imagen. Este es el nogal, un árbol conocido por sus propiedades alelopáticas. Vamos a seguir con las características. La alelopatía es un fenómeno biológico que involucra a dos organismos, el emisor del agente alelopático y el afectado por este. Para explicar esto que acabo de decir, encontramos esta imagen que es un coral copa. Este coral produce agentes alelopáticos que inhiben el crecimiento de otros organismos, incluyendo otras especies de coral. Volviendo, la alelopatía puede darse entre organismos de dos especies distintas o de la misma especie, en cuyo caso recibe el nombre de autoalelopatía. Las especies alelopáticas son principalmente plantas, aunque hongos, protistas, bacterias y algunos invertebrados, como ya mencionamos, corales eh, y esponjas pueden producir agentes alelopáticos. Las sustancias alelopáticas son metabolismos que pueden ser liberados por diferentes medios cuando la especie agresora se siente amenazada o ha sufrido algún tipo de lesión. Estos compuestos bioquímicos tienen efectos en el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos. En tipos de alelopatía encontramos dos, la positiva y la negativa. La alelopatía positiva es el producto liberado por la especie alelopática que favorece directa o indirectamente al otro organismo involucrado en la relación. Un ejemplo de esto es la ortiga, aquí la tenemos, cuando crece cerca de la hierbabuena, acá también la estamos mostrando, provoca un incremento en la producción de aceites esenciales de esta última. Pero sin embargo, aún no se conoce el agente alelopático involucrado en esta relación. En la alelopatía negativa, tenemos que en esta una especie se ve afectada negativamente por los metabolitos liberados por otra especie. Por ejemplo, el tomate, alfalfa y muchas especies se ven afectadas por la juglona.
que este es un agente alelopático producido por el nogal. Recientemente, la causa de algunas enfermedades que padecen los corales han sido atribuidas a un incremento de la actividad química natural de agentes alelopáticos liberados por macroalgas marinas debido al incremento de los niveles de acidez de los océanos por contaminación. Continuamos con la naturaleza química de los agentes alelopáticos. Aquí encontramos varias sustancias alelopáticas, como lo son los compuestos alifáticos, lactonas no saturadas y glicósidos cianogénicos. Bueno, en los compuestos alifáticos encontramos que entre estos compuestos se encuentra el metanol. Este compuesto inhibe la germinación y el crecimiento entre las plantas. En lactonas no saturadas se presenta una fuerte actividad inhibidora del crecimiento vegetal. Entre este tipo de sustancias se encuentra la protoadenina. Aquí la vemos, la cual es producida por diferentes especies de ranunculáceas. Y por último, en glicósidos cianogénicos encontramos que algunos de estos compuestos presentan actividad alelopática inhibiendo la germinación o el crecimiento como la amigdalina. Aquí también la tenemos presente. Y todos estos ejemplos son agentes alelopáticos que inhiben la germinación y crecimiento de las plantas. En ejemplos generales, hablamos de tres: el trigo, la caléndula y hierbas aromáticas, en este caso el tomillo. En el trigo, este produce sustancias químicas que pueden inhibir el crecimiento de otras plantas cercanas. Esto se debe a la presencia de ácido ferúlico en las raíces de la planta. En la caléndula presenta sustancias químicas que pueden inhibir el crecimiento de otras plantas cercanas. Esto se debe a la presencia de compuestos llamados saponinas en sus hojas y tallos. Y por último, las hierbas aromáticas, como el tomillo, producen sustancias químicas que pueden inhibir el crecimiento de otras plantas cercanas, y esto se debe a la presencia de aceites esenciales en sus hojas y tallos. Hablando de ejemplos en el reino vegetal y agroecosistema, la alelopatía puede tener varias aplicaciones en el reino vegetal y los agroecosistemas, tanto positiva como negativamente. A continuación vamos a presentar algunos ejemplos de la aplicación de la alelopatía en el reino vegetal y en los agroecosistemas, en los que encontramos control de malezas, selección de cultivos e investigación científica. En el control de maleza, tenemos que la alelopatía puede utilizarse para controlar maleza. Por ejemplo, la planta pasto Sudán produce compuestos que inhiben el crecimiento de malezas. En la selección de cultivos, encontramos que la alelopatía puede tener implicaciones en la selección de cultivo. Por ejemplo, algunas plantas pueden ser más resistentes a los compuestos alelopáticos liberados por otras plantas, lo que puede ser útil al seleccionar cultivos para un determinado agroecosistema. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, como la soya, que es una planta resistente a los compuestos alelopáticos. Y por último, tenemos la investigación científica, en la que la alelopatía puede ser utilizada para investigar las interacciones entre plantas y para entender mejor cómo las plantas compiten por los recursos en los ecosistemas naturales. Un ejemplo de esto es el roble americano y las plantas del sotobosque. Para terminar, la alteración antrópica, donde encontramos varios factores
como la contaminación del suelo, el uso de herbicidas y cambios en el uso del suelo. Bueno, yendo por parte, en la contaminación del suelo, los contaminantes químicos como los metales pesados y los productos químicos industriales pueden afectar la producción y liberación de compuestos alelopáticos por parte de las plantas. En el uso de herbicidas, los herbicidas son productos químicos utilizados para matar las plantas no deseadas. Sin embargo, también puede afectar negativamente la alelopatía natural al eliminar plantas que producen sustancias químicas beneficiosas para otras plantas cercanas. Y por último, cambios en el uso del suelo. La eliminación de vegetación natural y la introducción de cultivos o plantaciones pueden alterar el equilibrio de la alelopatía. En un área determinada. Para concluir, en general, la actividad humana puede afectar significativamente la alelopatía natural en un área, lo que puede tener consecuencias negativas en la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Y por último, encontramos la bibliografía de esta investigación. Muchas gracias.